Bienvenida, iglesia, a tu culto dominical. Hoy es un día en que nos reunimos para adorar al Señor, para darle a Él toda la gloria, toda la honra. Es un día especial, es el mejor día de la semana. Y hoy quiero hablarte de un tema muy interesante: el plan eterno de Dios se cumple. El plan de Dios en tu vida se cumple. No hay nada que pueda impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Para los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien. Recuerda, Él siempre está obrando. Obra en tu vida y obra en mi vida. Y quiero hablarte hoy acerca de una historia que podemos encontrar en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Ahí, esta historia le ocurrió al apóstol Pablo. Recordemos que en ese momento la iglesia era perseguida y Pablo sufrió esa persecución. La historia tiene que ver con un viaje que le tocó hacer a Pablo desde el puerto de Creta hasta Roma, pero en aquel momento solamente llevó a otro lugar, y eso es lo que vamos a ver hoy. Es muy interesante lo que pasó durante toda esta historia, y por eso es tan rico estudiar la palabra de Dios. Acompáñenme a leer en el capítulo 27. Vamos a ir saltándonos unos cuantos versículos y vamos a hablar en NTV. Antes que todo, mis hermanos, antes de leer la palabra, te quiero decir, Padre, que te doy toda la gloria y toda la honra. Todo este tiempo está dedicado a ti. Sé tú guiándonos en el estudio de la palabra y sé tú llegando a cada corazón. Sé tú entregando el mensaje propicio para cada corazón que está viendo este mensaje. Comenzamos con el versículo 1 del capítulo 27, versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Escogí esta versión porque es una versión que ayuda mucho a una fácil comprensión. Como esta es una narración, es la adecuada. Y te leo el versículo 1. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Pablo es enviado en un barco como prisionero. Él se encontraba en una situación de persecución y por esto él, como ciudadano romano que era, tenía derecho de apelar al César. En esta circunstancia, Pablo se embarca en rumbo por vía marítima a la ciudad de Roma. Pero ocurrieron muchas cosas interesantes en este trayecto. Pablo estaba acompañado de Lucas. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Entonces, todo esto que vamos a leer aquí está escrito de manos de un testigo directo. Una persona que estaba ahí nos deja esta narrativa. Pasémonos a el versículo 4. Vamos a ir saltando por ciertos versículos para que
sea de mejor comprensión. El versículo 4 dice, desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos. Comenzó el viaje, comenzó toda esta odisea marítima. Vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Pablo no era una persona común. Pablo no era un prisionero común. Hoy tenemos que identificarnos con Pablo, porque tú no eres una persona común. Tú no eres un ciudadano de este mundo común. Tú eres un ciudadano escogido por Dios. Hay un propósito para ti. El título de este mensaje es que el plan de Dios se cumple en tu vida y tú eres un escogido de Dios. Así como Pablo era un escogido, así como Pablo cuando estuvo en prisión, tuvo acompañamiento, tuvo personas que lo acompañaran, tuvo personas que le sirvieran, porque era una persona especial. Asimismo, tú, cristiano, que has entregado tu vida al Señor, eres una persona especial y escogida por Dios. Cuando comienza todo este viaje, comienza el mal clima, comienza la tempestad, comienza todos los vientos fuertes, las lluvias, todo esto comienza a atacar el barco en que iba Pablo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Será que en tu vida hay tormentas? ¿Será que en tu vida hay tempestades? ¿Será que en tu vida hay vientos contrarios? ¿Sabe? Cuando el cristiano está bajo ataque, cuando el cristiano se encuentra en una dificultad, el cristiano se levanta y sigue adelante, porque el cristiano no las afronta solo. El cristiano las afronta acompañado. ¿Cómo la afrontaba Pablo? Pablo iba con Lucas, el médico, e iba con otra persona que estaba ahí para su servicio, para ayudarle. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú enfrentando todas estas cosas? Estás de la mano del Señor. El clima, la tempestad, era lo que estaba golpeando a Pablo en ese momento. A ti te está golpeando otro tipo de situaciones. Alguna tormenta, algún viento te está golpeando. En esta pandemia todos hemos sido golpeados de una u otra manera. Entonces, así como Pablo fue golpeado, así nosotros hemos recibido ciertos golpes por estas cosas que estamos viviendo. Y seguimos en el versículo 10, donde dice, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Pablo se da cuenta que estaban en problemas. Pablo anteriormente había estado en 3 naufragios. Pablo conocía el peligro de estar en mar abierto haciendo esos viajes en la época en que ese viaje se estaba dando. Ese viaje estaba en los meses de septiembre y octubre, que era en pleno invierno. En ese tiempo no se acostumbraba a viajar. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo enseguida alerta. Pablo enseguida dice, se va a perder la nave, se va a perder la carga, pero él no es escuchado. Y muchas veces nos pasa a nosotros, muchas veces nosotros nos damos cuenta de las cosas y decimos, mira, está pasando esto, mira, está pasando esto otro, pero resulta que no somos escuchados. Es triste a veces que el conocimiento que nos ha dado Dios nos ha servido para tomar buenas decisiones, pero muchas veces, así como Pablo, no somos escuchados. Pero si no eres escuchado, mi hermano, sigue adelante, sigue firme,
Sigue en el camino, porque lo más importante es que Dios está contigo y el plan eterno de Dios se cumple para tu vida. Leamos siguiendo el versículo 18 y dice: el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando al barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Mi hermano, llegó el momento de echar la carga. ¿Qué echaron ellos? Comenzaron con las cosas sencillas. Comenzaron a echar el equipaje, comenzaron a echar los muebles de los barcos, pero ¿cuáles son las cargas que nosotros tenemos que sacar de nuestro barco? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que deshacernos de ellas? En Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Nosotros necesitamos soltar, y escúchame bien, mi hermano, porque esto es bien importante en el mensaje. Nosotros tenemos que soltar cosas del pasado que todavía nos jalan, que todavía nos hacen peso. Nosotros tenemos que sacar pecados recurrentes, ese pecado que de pronto no has podido soltar. Nosotros tenemos que dejar que Dios entre a esas áreas problemáticas de nuestra vida. Esas áreas en las que no le dejamos entrar, es tiempo de que le dejes entrar. Puede ser enojo, puede ser resentimiento, puede ser amargura. Cosas de nuestro carácter que tenemos que coger y sacarlas, echarlas, así como Pablo echó todos estos aparejos al agua. Así mismo, mi hermano, está dado hoy el consejo: saca las cargas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, como dice Hebreos 12. Leemos en el verso 19 y dice: luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Ya comenzaron a tirar más cosas. La gran tempestad rugió durante muchos días. Seguía la tempestad, seguía el asedio, seguía el intento de naufragio. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Mire, mi hermano, la tormenta puede que sea larga. Aquí Pablo describe, Lucas describe, porque es el que escribe este libro, dice que duró muchos días. No veían el sol, no veían las estrellas. Se había perdido la esperanza. Se había perdido las ganas de vivir. Estaban viviendo en una oscuridad total. No podían ver el sol. Mi hermano, hay tormentas cortas y hay tormentas largas. En este caso fue de varios días y nosotros tampoco somos ajenos a eso. Nosotros también sufrimos tormentas. Y ese tipo de tormentas son aquellas que a veces te quitan las ganas de vivir. Son aquellas que a veces te dicen que te des por vencido. Son aquellas que se acaban con todas tus esperanzas. Y cuando tus esperanzas acaban, es cuando comienza Dios a actuar. No te quedes sin esperanza, porque eres hijo del Padre Celestial. Ahí es donde sale tu fe a relucir. Ahí es donde sale tu Dios a ayudar. Ahí es donde tu fe se convierte en acción. ¿Qué le pasaba a Pablo? Pablo pasó muchos días metido en ese barco, en una gran oscuridad, con una esperanza de muerte, de naufragio. Y seguimos en el 21, donde dice: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo:
señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio, recuerden cuando se los dijo, y no haber salido de Creta, el puerto donde salieron. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero, comienza el gran apóstol Pablo, anímense, porque ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. No solo a Pablo, a todos los que navegan contigo. Fueron cobijados. La protección de Dios estaba con Pablo, pero no solo agarró a Pablo, agarró a 275 personas que estaban con él, porque por un justo Dios extendió su misericordia. Anímense, dice el 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Ahí el ángel se la dejó clara a Pablo. Le dijo que se perdería todo, pero que llegarían vivos. Era un mensaje de esperanza. Era un mensaje de salvación en medio de un panorama de muerte. Era un mensaje mandado por un ángel de Dios. Y Pablo se levantó sin temor y lo dijo. Mi hermano, tenemos que llegar a ser agentes de cambio. Tenemos que ser nosotros agentes de cambio en nuestro entorno. Cuando el ángel se le aparece, le dice, deja de temer, porque ya el temor había golpeado a Pablo. Imagínense, en esa situación, en esa angustia donde no veían tierra, donde no veían el sol, donde solo veían penumbras, donde solo veían muerte, era muy fácil caer preso del temor. Y Pablo no fue la excepción. Él tuvo temor. Pero llegó la esperanza de vida. Llegó el ángel. El ángel llegó a decirles, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti y hay misericordia extendida para todos los que van contigo. Mire, Pablo estaba ahí como un prisionero. Él no era huésped de honor, él no era el dueño del barco, él no era el capitán, él no estaba de turismo. Él estaba como un prisionero que iba de un punto A a un punto B. Iba a cumplir un plan de Dios. Era un prisionero, pero ese prisionero, ¿qué le pasó? Comenzó a tomar el mando. Pasó de lo más bajo a lo más alto. Ese prisionero comienza a tomar decisiones. Ese prisionero comienza a dar órdenes porque es exaltado por el Padre Celestial. Exaltado por el Padre Celestial. El plan eterno de Dios se cumple. El plan que hay para tu vida se cumple. Tu futuro, tu propósito se va a cumplir porque el plan eterno de Dios para tu vida se cumple. Quería comentarles acerca de una persona que fue agente de cambio y es la abuela de mi esposa, de la pastora Melissa. Ella, la abuela paterna de mi esposa,
fue una mujer que se entregó al Señor. Eso fue hace muchos años. De hecho, ella ya partió con el Señor. Pero ella fue un agente de cambio porque ella no solo llevó el evangelio a la familia Guzmán, sino que llevó el evangelio a la familia Navarro. Y gracias a esa semilla que ella plantó, hay casi 5 generaciones de cristianos. Por eso mi esposa es cristiana, por eso mis hijas son cristianas, porque una sola persona piadosa llevó el evangelio. Una sola persona logró ser agente de cambio. Y tú, mi hermano, estás puesto acá para ser agente de cambio, para llegar como prisionero, pero salir como líder, para llegar desde lo más abajo, pero terminar dando órdenes, porque tú serás agente de cambio. Así como esa señora comenzó a compartir el evangelio y hoy hay muchas personas, yo creo que son más de 30, 40 personas que hoy en día están en el evangelio gracias a esa semilla. Así vas a ser tú, así lo vas a hacer en tu familia, así lo vas a hacer en tu trabajo, así lo vas a hacer en el medio en que estés, porque tú serás agente de cambio. Dios no se queda con nada, mi hermano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y vamos a leer el 27, que dice: como a la medianoche de la 14ª noche de tormenta, ya vamos por 14 días, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Comenzaron a notar que la profundidad disminuía. Había tierra cerca. Después de la noche de tormenta, siempre hay un amanecer. Después de la noche de tormenta, siempre hay un amanecer. Y tú puedes estar en esa noche de tormenta, pero la noche se acaba y el sol sale. Y de pronto para Pablo no fue en el mismo día, al día siguiente. Fueron muchos días, pero ocurrió. Veamos el versículo 33 cuando dice: cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación se redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Aquí pasaron 2 cosas bien importantes. Pablo alienta a comer a los tripulantes del barco. ¿Por qué los alienta a comer? Porque ya ellos habían perdido toda esperanza y en esa situación de zozobra no les provocaba ingerir alimentos. Muchos seguramente estaban vomitando y no podían comer por esa situación. Otros que de pronto no vomitaban, al estar contagiados con ese vómito, no podían comer. Estaban en una situación en que si no morían por el naufragio, iban a morir por inanición. Entonces Pablo,
que se da cuenta de todo esto porque era el único líder ahí, el único hijo de Dios que podía hacer un agente de cambio, Pablo los alienta a que coman para evitar la muerte prematura de todos los que estaban ahí. Recuerden que Pablo había recibido la promesa de que él y toda la tripulación y todos los marineros, los que estaban en el barco, se iban a salvar. Entonces una de las condiciones era que comieran, porque así se cumpliría el plan eterno de Dios en la vida de Pablo. Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos. Pablo toma las riendas del barco prácticamente. Se hizo lo que Pablo decía y es más, se cumplía lo que Pablo decía. Pablo decía que les iba a ir mal, les fue mal. Pablo decía que se iba a perder la carga comenzó a perderse. Pablo decía que iban a llegar bien y ya comenzó a verse una luz de esperanza, una salida, una luz allá en el fondo que decía que iba a ver, que ya estaban alimentándose y comenzaron a tocar y encontraron que la tierra estaba más cerca de lo normal. Se estaban acercando a la salvación de su vida. Se estaban acercando a cumplir el plan, a cumplir el propósito que había para cada uno de ellos. También es importante ver que comenzaron a tirar la carga de trigo. La carga de trigo fue lo último que tiraron. No la querían soltar, porque para esa época el trigo era una carga muy valiosa y muy importante. Vamos a leer el 39. Ya estamos terminando. Dice, cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar al barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, las soltaron para evitar peso. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran a la costa. Fíjate lo que dice en el del 39 al 41. El barco se perdió. El barco estaba encallado. El barco llegó a aguas poco profundas. El barco era muy valioso, pero no estaba dentro de la promesa de Pablo. Estaba fuera. Entonces el barco se perdió. La carga valiosa de trigo se perdió. Todos las maletas y todas las cosas de a bordo se perdieron. Pero comenzaron a llegar a la playa, comenzaron a estar cerca. Y dice, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Oye bien, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Cuando todo está resuelto, cuando ya están a poco distancia de la playa, cuando ya la esperanza vuelve, cuando ya otra vez, digamos que coronaron, resulta que dan la orden, maten a los prisioneros. ¿Qué era Pablo?
un prisionero. ¿Y sería que Pablo iba a vivir todo eso para morir ahí al final? No, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan que tenía que cumplir en la vida de Pablo. Y se levantó el centurión, aquel Julio que hablamos al principio, y dijo: no, Señor, no vamos a matar a los prisioneros, solamente vamos a llevar a las personas que nadan. Unos se van a ir en tablas, otros se van a ir en aparejos, en aparatos del barco flotando, y todos llegaremos a tierra firme. El centurión, en ese momento llamado Julio, se convirtió en el protector de un prisionero y le salvó la vida. Y quiero leer el 44 como último versículo de este mensaje. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Todos los 276 personas que estaban en el barco quedaron a salvo en la costa. No murió ninguno, porque el plan eterno de Dios se cumple, porque lo que Dios le dijo a Pablo se cumple, porque lo que Dios te ha dicho a ti se cumple. Solo tienes que seguir de la mano del Señor. Mi hermano, para que se cumpla el plan en tu vida, seguramente vas a pasar por tormentas como pasó Pablo. Te va a tocar sacar cosas de ti, te va a tocar quitar cargas, te va a tocar salir de cosas que te amarran todavía al pecado. Tienes que convertirte en un agente de cambio, tienes que convertirte en un cristiano fuerte que inicie un cambio en su familia, que inicie un cambio en su entorno, porque esa es la manera de que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este episodio de la vida de Pablo que nos muestra, oh Dios, muchas enseñanzas para nuestra vida. Gracias, Dios, porque las atesoramos y las usamos, oh Dios, para convertirnos en agentes de cambio. Permítenos, Señor, poder soltar, poder entregarte a ti nuestros pecados, nuestras cosas, poder abrir nuestro corazón de una manera sincera, de una manera amplia, Señor. Espíritu Santo, entra en cada una de las personas y muestra qué carga hay que sacar para que el barco no se hunda y pueda llegar a la playa. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú tienes un propósito para mí y porque estaré en esta tierra hasta que se cumpla tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, porque me libras del temor y porque me das fe para afrontar las tormentas que azotan mi barco. En el nombre de Jesús. Amén y amén.